Ok, entonces en este estudio vamos a hablar acerca de lo que se conoce como el Homer Resheet. Em, por lo tanto, en la presentación que están viendo, vamos a poner ciertas citas y pues, les vamos a pedir que tengan sus Biblias a la mano para que podamos ir leyendo em, las citas correspondientes y poder entender lo que pasó en el contexto de hace 2000 años con respecto a lo que el Evangelio se refiere, la crucifixión y la muerte de Yeshua. Ok, entonces, ¿cómo se pone esto? ¿Mm? No sé si Sole nos puede escuchar. Sí, sí, les escucho. Ok, bueno, bendiciones y bienvenida al estudio. Bendiciones. Amén, amén, amén. Bueno, entonces aquí pues vamos a empezar. Voy a pedirle al hermano Arturo que por favor me lea Éxodo 16:16. Recuerden, tengan sus Biblias a la mano para que vayamos leyendo. Y voy a pedirle a la hermana Solimar que después me lea Éxodo 16:36. Ujú. Llámalo. Sí, Shemot 16:16. Estas son palabras que ha ordenado Yahweh. Recogerá cada ish, cada hombre, en su, en su boca su comida. Recogerá cada hombre en su boca su comida. Un homer con cabeza recogerá. Un homer por cabeza recogerá, de acuerdo al número de sus nevashot o almas, cada hombre para los que están en su tienda recogerá. Amén. amén, amén, amén. Entonces, bueno, no sé si en alguna de las versiones que ustedes tienen diga algo diferente, que no diga Homer, que diga otra cosa. Cualquiera, cualquiera que lo tenga diferente. Ujú. ¿Vale? Raquel. Ok, bueno, aquí Raquel me está diciendo que, por ejemplo, en la Reina Valera dice Gomer, no dice Homer, dice Gomer. Pero, bueno, cuando nosotros leemos el texto hebreo, ¿verdad? La palabra que aparece ahí es la palabra Homer. Y Homer es una medida así como, por ejemplo, nosotros ahora tenemos los litros o los kilos o las libras, ¿ya? Y dice que un Homer, de acuerdo a la definición que está dando Éxodo 16:16, es equivalente a la 10ª parte de un efa, ¿ya? Ah, ok, perdón. Sí, bueno, ahorita lo va a leer la hermana Selimar. Pero lo que acaba de leer el hermano Arturo, lo que dice es que un Homer equivale a lo que cada hombre tenía que comerse. ¿De acuerdo? Era lo que el Señor le daba a la persona para que comiera, pues, del maná, ¿verdad? Que él mandaba por día. Eso era lo que tenían que recoger. Entonces, es lo primero. Ahora la hermana La Solimar. cita, la cita era la que leyó el hermano. ¿Cuál era, hermano? Éxodo 16:16. Y yo tengo que leer Éxodo 16:36. 36. Ujú. Ya. Déjenme buscarlo, porque es que estos números son tan chiquiticos que no los veo mucho. 36, Ujú. 35, 36. Aquí. Ya. La medida de 2 litros a la que llaman comer, dice aquí, era la 10ª parte de la medida a la que llamaban efa. Un efa, ok. ¿Cómo? Entonces, ajá. Sí, entonces, pero ahí mencionan la palabra efa también, ¿verdad? Sí. Bueno, por lo tanto, em,
bueno, en la mayoría de las versiones dice que el Omer equivale a la 10ª parte de un efa, ¿verdad? Ujú. Entonces, obviamente, la 10ª parte es dividirlo entre 10 y listo. Ahora, para un eifa en hebreo, se tenían 3 medidas. Podía ser, bueno, o lo que sea considerado, digamos, pueden ser 3 medidas. 21 litros, porque la medida era en litros, bueno, lo que equivale ahora, 21 litros, 24 litros o 43 litros, ¿de acuerdo? Eso es lo equivalente a un efa. Entonces, cuando nosotros queremos sacar la 10ª parte de un efa, pues ya va a ser 2,1 litros, ¿verdad? Porque la 10ª parte de 21 litros es 2,1 y de 43 sería 4,3, digamos. Entonces, digamos que lo que puede equivaler un Homer va a andar en un rango entre 2 a 4 litros. De 2 a 4 litros. Que en kilos también pues puede variar. Digamos que, no sé, nosotros estamos pensando que cuánto es lo que una persona se come al día, así como nosotros, o lo que se comía un israelita al día, pues más o menos debe andar como entre 1 kilo, kilo y medio. Depende, ¿verdad? No sabemos. Pero es lo que tenemos aquí, de 2 a 4 litros. Hermano Arturo. Sí, hermano, mire aquí, un Homer, una décima de Eifa, Ujú. es, entre paréntesis, 3,7 litros de medida seca. Ok, Eso es lo que ¿ves? dice mi. Entonces, anda en ese rango, ¿ves? 3,7 litros de medida seca. Entonces, anda de 2 a 4, ¿verdad? Es lo que vamos a manejar. No vamos a decir, es esto exactamente, porque algunos consideran que es más y otros que menos, pero por ahí anda. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que un Homer es una medida, ¿ya? Es una medida. Y bueno, también algo interesante es que a eso también se le llamaba el pan de cada día. ¿Ves? En relación a lo que también habíamos leído antes, cuando lo hicimos con la parte de que era la porción que recibían los israelitas en el desierto, ¿verdad? De maná. Muy bien. Ahora vamos a irnos a Levítico 23, que es digamos que es la cita base para nosotros poder entender lo de las fiestas. Entonces, vamos a Levítico 23 y ahora em, vamos a ver. Voy a pedirle a Andrea, si me puede leer, por favor, Levítico 23:10. Levítico 23:10. Ujú. Hermano Arturo. Dice, di a los israelitas lo siguiente: cuando hayan entrado ustedes en la tierra que yo les voy a dar y hayan cosechado su trigo, deberán presentar al sacerdote el primer manojo de su cosecha. Ok, eso es lo que dice tu versión. ¿Cuál versión es? No sé si me están escuchando bien. Paz. Señor, ¿Cuál versión es la que estás usando? Dios habla hoy. Ok, 10 habla hoy. Ujú. Entonces, bueno, yo no sé si aquí pueden ver la pantalla. Ok, en la pantalla que les estoy mostrando, digamos acá les estoy poniendo Levítico 23 es la versión donde salen las palabras en Strong. Por lo tanto, entonces, en el verso 10, así, les voy a leer lo que dice aquí. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy,
y seguéis su mies, traeréis al sacerdote, aquí, no sé si lo pueden leer, dice una gavilla, ¿sí? Ok, entonces, nosotros nos vamos a meter aquí a la palabra y nos vamos a dar cuenta que la palabra que aparece ahí en hebreo es la palabra Omer, ¿ya? Por lo tanto, entonces, no sé si ustedes tienen el atrevimiento de agarrar la palabra gavilla y subrayarla y decir, no, esto no dice gavilla, dice Omer. ¿Por qué un lado la traducen como Gomer y ahora la traducen como gavilla? ¿Entienden? Pero la palabra es Omer. Por lo tanto, bueno, es lo primero. Ahí dice una gavilla, entonces en vez de gavilla vamos a poner Omer. Y después dice una gavilla por primicia. Entonces, ahora yo voy a darle la palabra primicia y lo que me va a aparecer es la palabra reshit. Ok, entonces cuando ya leemos una gavilla por primicia, lo que dice es Omer Reshit. Por eso al estudio le titulamos Omer Reshit. Ok, entonces esas son dos cosas que nosotros queremos pues, enfatizar primeramente, ¿verdad? No dice gavilla y cuando leemos primicia dice Reshit. Ahora dice, entonces, si lo leemos de esa forma, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote un Omer, Un Homer. ¿verdad? Omer Reshit Un de los frutos de vuestra siega. ¿Todos de acuerdo? Estamos, ¿verdad? Entonces, ahora me voy a regresar a la presentación y vamos a ver qué es el Reshit. O, digamos, ya sabemos que un Omer es una medida. Entonces, cuando nosotros tenemos, bueno, ¿qué podemos entender por la palabra reshit? Vamos a apuntar ahí que lo primero, o sea, el reshit es lo primero que es óptimo o lo apto, lo primero en todo y aprobado en todo. Cuando leemos las dos palabras, Omer Reshit, ¿qué era lo que tenían que presentar las personas cuando tenían que ir a ofrecer, pues, la medida de las primicias? Pues tenían que llevar la mejor semilla, ¿verdad? Un Homer, o sea, una medida de la cosecha que fuese el Reshit, lo primero, lo mejor de lo primero de las cosechas. Entonces, aquí yo tengo, pues, a mi madre, pues, mi padre es agricultor, mi madre también es agricultora, entonces, ¿verdad? Y, bueno, yo le voy a hacer una pregunta. A ver. Hace poco nosotros, bueno, mis padres sembraron frijoles. Aquí se le conocen como los porotos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que hace mi padre cuando, o sea, él pensando en el otro año, qué es lo que hace mi padre pensando en el otro año con respecto a los frijoles? ¿Qué tipo de frijoles aparta? No Lo sé si mejor del, lo lo mejor, mejor del grano. lo mejor del grano. ¿De acuerdo? Eso es el reshit. Bueno, digamos lo mejor. Pero es aún, o sea, la palabra reshit, el Omer reshit es algo aún más profundo. Es, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un campo de trigo. Como agricultor hace mucho tiempo, pues todo eso lo tenían que sembrar ellos solitos, no tenían máquinas ni nada de eso. Por lo tanto, cada persona sabía, digamos, el dueño del campo que estaba sembrando sabía dónde empezaba cuando sembraba. O sea, él decía, yo empecé por aquí, yo empecé sembrando por aquí y después continué día con día sembrando, sembrando, sembrando. Entonces, esa persona va a saber sí o sí dónde puede hallar lo mejor de la primera cosecha que tuvo. Si él dice, yo empecé por este campito que está aquí, entonces se va a ese campito y en ese campito busca lo mejor de la primera cosecha que tiene. Eso es el Omer Reshit. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver qué sigue.
Muy bien. Entonces, ahora vamos a seguir leyendo porque antes Paz leyó el versículo 10. Ahora, no sé si David me podría ayudar poco a poco con lo siguiente, que sería el versículo 11. No sé si está bien. O ya está. Mm. O, a ver, no sé, tal vez mi suegra. Si me pudiera leer el versículo 11. 23:11. Sí, 23:11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Ok, entonces ahora quisiera que me vuelva a leer el verso 11, pero en vez de leer gavilla, pues ya no usemos la palabra gavilla. Sería un homer, ¿no? Disculpe, Ujú. dice, y el sacerdote mecerá el homer, entonces, El homer, ajá. delante del Señor, para el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Ok. En ese versículo 11 pues, que acaba de leer mi suegra, eh, menciona ahí, bueno, que tiene que mecer el homer, ¿verdad? Del reshit que iba a llevar el día siguiente del día de reposo. Entonces aquí viene la pregunta, es una pregunta controversial a lo largo de los siglos, que nos dice cuál es el día de reposo. ¿Cuál día de reposo? ¿A qué día de reposo se está refiriendo Levítico 23:11? Entonces, es una de las preguntas que nosotros vamos a tener guardaditas ahí, la vamos a meter en la bolsita, ya sea de la camisa o el pantalón, la vamos a guardar y vamos a tratar de contestar esa pregunta a la luz del Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, em, ahora sí, siga leyéndome el verso 12. Vamos a ir pasito a pasito. Y el día que ofrezcáis el homer, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto al Señor. En holocausto. Ok. Entonces, ahí aparece la palabra holocausto. Ahora vamos a irnos acá a la versión que tengo con números Strong. Y vean que en el verso 12 dice que el día que ofrezcáis la gavilla, que ya no sabemos que no es una gavilla, sino es un hombre, dice, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto. Y ahí la palabra holocausto que aparece es la palabra olá. ¿Ya? Entonces, cada vez que se tenía que presentar, por ejemplo, pues alguna ofrenda, o depende, ¿verdad? Lo que se le pedía, habían categorías. Y una de esas categorías era, por ejemplo, la palabra olá o la ofrenda en tipo olá. ¿Qué es un olá? Un olá es un sacrificio de reconciliación. ¿De acuerdo? Entonces, habían distintos tipos de sacrificios para distintos tipos de clases de personas. Por ejemplo, los que tenían mucho, eran adinerados o eran acomodados, podían ofrecer un toro. Los que ya no tenían tanto dinero, pero podían, ofrecían, por ejemplo, un corderito. Eh, el que, por ejemplo, no podía hacer con el cordero, pues ofrecía una paloma. Y así. Por lo tanto, pues ahí entonces entendemos en el verso 12 que se tenía que ofrecer un olá. Es una ofrenda de reconciliación por, por el pecado, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ahora, em, ahora recordemos que un homer era la 10ª parte de un efa, un eifa. Ahora me va a leer el verso 13, por favor.
Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina, amasada con aceite. Ofrenda encendida al Señor en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 de un hin. De un hin. Ok. Entonces, muy bien, ahora esta pregunta es abierta para todos. Si dice 2 décimas de efa, ¿a cuánto corresponde? ¿Qué sería eso? 2 homer. 2 homer, ¿verdad? Entonces, ya entendemos que cuando, mira, dice 2 décimas de efa. Entonces, son 2 homer. Y lo otro que vamos a ver aquí es que dice que eso se tenía que ofrecer y la palabra que aparece ahí es la palabra minja. Yo sé que la han escuchado por las oraciones, ¿verdad? Que se hacen en una tradición. Minja. Era un tipo de ofrenda. Ese tipo de ofrenda también tenía categorías, eran ofrendas vegetales. Em, bueno, y existían distintas categorías. Una, por ejemplo, una ofrenda que se ofrecía era por los pensamientos malos. Entonces alguien tenía que llevar una ofrenda por los pensamientos malos. Y si esos pensamientos malos se hacían carne, digamos, la persona los cometía después de tenerlos en la mente, entonces tenía que llevar otro tipo de ofrenda. Entonces, habían distintos tipos de niveles de ofrenda de acuerdo al tipo de pecado. Pero no, esa ofrenda, digamos, cuando habla de minjan, no es una ofrenda en holocausto, no es ofrenda de reconciliación, sino es por ese otro tipo de pecados. Bueno, y estaban otras ofrendas de paz también, por ejemplo. Ahora, entonces tenemos dos tipos. La primera es una olá y la segunda es una minja. Muy bien, entonces en el verso 12, aquí les pusimos el resumencito, en el verso 12 dice olá y en el verso 13 dice minja. Ahora, vamos con el verso 14 y el verso 15, por favor. Ujú. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Fruto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ok, amén. Entonces, ahí hemos leído desde el verso 10 hasta el verso 15. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, en el verso 11, era que ese Omer Reshit que se tenía que mecer, que el sacerdote iba a mecer, tenía que hacerlo el día siguiente al día de reposo. Por eso aquí hicimos la pregunta, ¿cuál día de reposo? Y bueno, en lo que respecta a eso y lo que también dice el verso 15, contar desde el día de reposo, el día que ofrecisteis el homer. Escuchen bien, ¿a cuál día se está refiriendo? El día que ofrecisteis el homer. Ajá. Semanas cumplidas. Entonces, ¿por qué estamos, digamos, por qué estamos haciendo esa pregunta? ¿Cuál día de reposo? Porque esto nos lo va a aclararnos a nosotros, los creyentes, en el Mesías Yeshua, lo que respecta acerca del Omer Reshit, y lo que respecta también al conteo de días con respecto al Omer, cuándo se tiene que hacer, ¿verdad? Las semanas, ¿verdad? Porque se tienen que contar las semanas. Entonces, eso lo va a aclarar Mashiach. Eso lo va a aclarar Mashiach. Y eso también es lo que corresponde a lo que pues ya preliminarmente habíamos dicho, que esta semana nos coincidió con el hecho de que pues nuestro Mesías haya muerto y resucitado
y en donde nosotros estamos celebrando Pesaj, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Ahora, tengo una serie de versículos aquí, se los voy a repartir de una vez. El primero se lo voy a dar a mi esposita, que sería Juan en capítulo... Bueno, la primera parte de todo Juan se lo voy a dar a mi esposita. Juan 19:14, el verso 31 y el 41 y 42. Ahora no sé, vamos a ver aquí qué tenemos. No sé si Solen nos podría ayudar a leer después en Marcos 16:1. Y vamos a ver. Aquí más tenemos acá. Bueno, mi madre me podría ayudar a leer Lucas 23 del 53 al 56. Vamos en orden. Ahora, si tienen comentario, me avisan para que lo puedan hacer, lo puedan comentar. Entonces, Marcos 16. ajá, Marcos 16:1. Entonces, va a empezar pues Raquel primero y vamos a ir aclarando. Recuerden, tengamos en mente que el Señor nos ha dado a nosotros la capacidad de razonar, ¿verdad? Entonces, tratamos de presentárselo de una manera un poquito didáctica, digamos. Entonces, no únicamente para que se pueda entender, sino para que también lo puedan explicar, ¿verdad? Porque muchas veces podemos entender cosas y tal vez se nos hace difícil explicarlo. Ok, entonces, va Raquel. Ujú. Ok. Dice Juan 19:14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Luego saltamos al versículo 31. Ok, entonces, Dice, haga la pregunta ahí de cuál era la hora sexta. A ver, ¿quién puede contestar? bueno. Ujú. Sí, la hora sexta, ¿qué sería o cuál sería? La equivalencia. Si alguien sabe. No, la hora sexta serían como las 12, Sí, mediodía. exacto. La hora primera comenzaba pues al amanecer, que se dice como las 6, y la hora Ajá. sexta sería las 12. No sé si el hermano Arturo iba a decir. Ujú. Sí, también para que se entienda un poco el contexto, el que dijo estas palabras no fue Yeshua, fue Pilato, ¿ya? Ujú. Claro, porque yo dije, ¿cómo Yeshua soy el rey? No, Pilato el que dijo, aquí está su rey. Aquí está. Ujú. Gracias, hermano Arturo. Amén. Sí, Sí, gracias. ok, entonces, pero hay otra cosa que aparece ahí, ¿verdad? A ver, lo leemos, dice, otra vez que era la preparación, ¿no? La preparación de Pesaj. Ok. Eh, dice que era la preparación de Pesaj. Entonces, tenemos que entender eso, que era la preparación de Pesaj, ¿verdad? Porque en Levítico 23 se nos habla a nosotros que en el día 15, no sé si ya recuerdan que lo leímos, desde el día, digamos, el día 14 al atardecer se sacrificaba el cordero y el día 15 era día de reposo de panes sin levadura, el primer día, que tenía que hacer una santa convocación. Para fácil entenderlo, porque nosotros, pues, estuvimos haciendo Shabbat ayer, ¿verdad? Y sabemos que hay un día de reposo. Eso hay que entenderlo, pues, bien, ¿verdad? Hay un día de reposo de Pesaj y hoy estamos en un día de reposo semanal. Son 2 días de reposo distintos.
Sí, Ok. bueno, entonces sí, ahí Pilato dijo eso. Y ahí es para entender que era la preparación de Pesaj. Luego sigue el versículo 31, ¿verdad? Dice, Juan 19:31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, un día como ayer, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y luego saltamos al versículo 41 y 42. Dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. Muy bien, entonces lo que acaba de leer mi esposita con respecto a los versículos es para aclarar nosotros que ese día de reposo es de Pesaj. Dice que era un día de reposo de gran solemnidad. Entonces Juan se está refiriendo a eso, ¿de acuerdo? Hay que entenderlo muy bien porque, o sea, podemos leerlo así por encima y creer que es el día de reposo normal, el Shabbat, ¿verdad? Y no es así. Ahora voy a pedirle a Sole que por favor me lea Marcos 16:1. Ok. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Muy ¿Está bien. ahí? Muchas gracias, Sole. Ahora hay que hacer énfasis, ¿verdad? Lo que está diciendo Marcos acá es que el día, o sea, dice pasado el día de reposo, compraron especias aromáticas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es claro, Marcos es dice eso. Ahora voy a pedirle a mi madre que por favor me lea Lucas 23, 53 al 56. Bajando de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y como fue puesto su cuerpo, al regresar prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme el mandamiento. Ok, entonces, voy a hacer la pregunta a las dos. Primeramente, a Sole. Entonces, dice, la pregunta está ahí, la respuesta está ahí. ¿Cuándo prepararon especias aromáticas? De acuerdo a lo que leí en Marcos. Dice que, Bueno, un momento. ¿cuándo compraron especias Dice que aromáticas? mañana por el primer día de la semana vinieron al sepulcro saliendo el sol, es decir, el primer día de la semana fue un domingo. Ah, ok, sabe, un momento. A ver lo que queremos tratar de poder engranar. O sea, la pregunta es, si compraron especias aromáticas, en el verso 1, capítulo 16, dice que es pasado el día de reposo. ¿Lo ven? Sí. Entonces quiere decir que pasó el día de reposo y después compraron especias aromáticas. Ajá. Ok, ahora, vea, Sole, en Lucas, ¿qué dice? En Lucas dice Ajá. aquí es lo que lo va a volver a leer mi madre, para que, En el 56, ajá, sí. al regresar prepararon especies aromáticas y ungüento y descansó el sábado conforme el Ah, mandamiento. ok, de acuerdo. Entonces, para que vean ustedes lo que está pasando en ambos evangelios. En el evangelio de Marcos dice que pasó el día de reposo y compraron especias aromáticas. Pero en Lucas dice que ellas
prepararon especias aromáticas y luego descansaron. ¿Se entiende el punto, no? ¿Sí se Es entiende? que supuestamente ellos no podían ir al sepulcro el día de reposo, hasta que pasara el día de reposo, tenían que ir. Ajá, sí, sí. Pero lo que yo quisiera que entiendan es que en uno dice que compraron Ah, especias después del día de reposo, pero en otro dice que prepararon especias y después descansaron. O sea, descansaron el día de reposo. ¿Me entienden? ¿Cómo es que podemos Es que, entender nosotros esas dos cosas? Es la pregunta. es que seguro lo prepararon el día que crucificaron a Jesús, y como no podían ir después, porque venía el día de reposo, hasta que pasara el día de reposo tenían que ir. ah, Ok. hablar, Isaac. Hermano, yo puedo decir, Sí, 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 claro. ¿qué? Vamos a ver. Primero por el hermano Arturo, después va a dar Sol y después el hermano Solimán. Ujú. Aquí me recordé de algo que me costaba tanto en algún principio, cuando tratan de decir por qué eran 3 días de que Jesús estuvo bajo tierra. Y allá es donde me costaba cuando decían los días de reposo, de Pascua, y ahora estoy comprendiendo un poco porque cuando hablan en un día, hablan del día de especial de Pascua, después pasa otro día y después viene el día del sábado, el Shabbat de semana. Ujú, Ahí es ujú. donde yo entiendo que hay una diferencia. El problema es que en las traducciones eh, aparece como reposo solamente, ¿ya? Algunos Pero en aparecen como algunos días, sábado, incluso. y ahí donde a mí, ¿sabe, hermano, cómo me ha costado entender? Pero me he ido acostumbrando a leer la Sefer Dabar, porque, por ejemplo, en este caso aparece a mí como la 24, ay, antes que se me pierda, estamos leyendo el de, ya que no aparecen, justo se me fue la hoja. Ya, aparece como distintos nombres del Shabbat, ¿ya? Y yo entiendo que ahí es donde hace la diferencia entre el día de reposo de Pascua, perdón, de Pesaj, y el día de reposo de un sábado normal. Y ahí es donde uno tiene que ir imaginándose en el fondo, imaginándose eh, todo el acontecimiento. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Arturo. Ahora, Sol. Ok. Lo que pasó, a lo que yo entiendo, es que el día de reposo comenzó el domingo, digamos, el domingo fue el primer día de la semana, pero como para nosotros, para el Señor, para el pueblo de Dios, el día empieza en la mañana y en la noche y termina en la mañana. Entonces, el domingo terminó, dice que el primer día de reposo terminó y ellas se fueron muy de mañana al sepulcro. Quiere decir que ellas se fueron al amanecer lunes al sepulcro. Ah, ok, ok, sí, sí, vamos a ver. Entonces, Ahora, ese día era también un día de reposo. Era ok, como un chaval, digámoslo así, era un día de reposo, un día de descanso también. ok, Porque ok. resucitó un domingo, como dicen los católicos, sino que Cristo resucitó un lunes. Ah, Ok, a ver. ok, 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 sale. Vamos a aclarar un toque de eso. Eh, y está interesante el debate, ¿verdad? Ok, hermanos animales. Y a mí no me tocaba. Sí, sí, hermanos animales. Amén. Bueno, hermano, viendo aquí en los evangelios Ujú, y comprendiendo también, tenemos la manera como aplicándolo en este año que nos cayó justamente como cuando el Señor estaba allí. Entonces, vimos que nosotros hicimos la cena de pesa el miércoles en la noche, es decir, cuando ya bajó el sol. Entonces,
es decir, que el Señor fue crucificado a las 9 de la mañana del miércoles y murió el miércoles a las 3 de la tarde, ¿verdad? Allí, antes de que oscureciese y comenzara el siguiente día, que era el 15 de abril, que comenzaba el día de panes sin levadura, y también ese mismo día era de Santa Convocación, es decir, era un chabatón. Era como un Shabbat, pero era el Shabbat de la fiesta, del primer día de la fiesta de panes sin levadura, así como lo celebramos nosotros. Entonces, desde esa noche, que comenzaba el 15 de abril, hasta el otro día, que era jueves en la tarde, también al atardecer, ahí terminó el día de reposo, ¿verdad? Al atardecer, entre las 2 tardes después, cuando ya se ocultó el sol, comenzó el segundo día de la fiesta de panes sin levadura, pero ya ahí no era día de reposo. En ese día fue que compraron las especias aromáticas las hermanas. ¿Ven? Y el día que reposaron, después de haber comprado las especies y preparado las especies, fue el día, vamos a hacer como hoy, que comenzamos otra vez el Shabbat semanal, tal día como hoy, ahí reposaron las hermanas, ¿verdad? Sí. Que es el día semanal. Entonces, ya para mañana, que es Shabbat y termina el Shabbat, comienza el primer día de la semana, que es el día de reposo. Pero ellas fueron a la tumba para ungir al Señor. Fue muy de mañana, antes de salir el sol, dice Juan, que fueron a la tumba a ungirlo. Ya el Señor había resucitado. Entonces, quiere decir que el Señor resucitó. Pues para mañana podemos decirlo también como entre las 2 tardes también, no se sabe. Pero sí, resucitó antes del amanecer del primer día de la semana. Así lo entiendo yo. Muy bien, entonces, muchas gracias, hermano Cinemat. Vamos a tratar de estructurar todo en nuestra mente, ¿verdad? Que quede claro. Entonces, primero, la primera pregunta, y esa pregunta se la voy a hacer a Sole primero. ¿Cuándo es el primer día de la semana? ¿Cuándo comienza el primer día de la semana bíblico? Comienza el domingo por la mañana. El bíblico. El bíblico. No, perdón, el domingo el sábado, pero para ver, sí, el sábado por la noche, perdón. Ok, el sábado por la noche, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. yo puedo decir el sábado por la noche, Sole, que estoy en el primer día de la semana, ¿de acuerdo? Exacto. Un gentil pagano, ¿verdad? No lo va a entender, pero nosotros podemos entenderlo porque la escritura así lo dice, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, digamos, alguien que no esté familiarizado con la palabra de Dios no lo puede entender, va a decir, primer día de la semana puede caer otro día, ¿verdad? Pero nosotros entendemos bíblicamente, el día bíblico, primer día, comienza el sábado, que tenemos nosotros ahora, Shabbat al atardecer. Domingo en la Por lo noche. tanto, es lo primero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué fue que hoy tocamos este tema? Porque esta semana que cayó, como dice la hermana Selimar, coincidió con el acontecimiento que pasó con Yeshua. Entonces, voy a hacer la pregunta solo otra vez. ¿Cuándo celebramos Pesach este año, Son? ¿En qué fecha? Digamos, ¿en qué día? Fue el miércoles, ¿verdad? Ujú. Sí, el Ajá. miércoles por la tarde, ¿cierto? Empezando la tarde hasta el otro día, sí. Muy bien. Y entonces el jueves, bueno, desde el miércoles en la noche hasta el jueves en la noche, ¿qué fue? Era día de reposo, el día que Yehoshua murió. Por eso fue que bajaron el cuerpo, porque no querían que, como venía un día de Shabbatón, Ajá, no podían dejarlo en la cruz, ok. porque
para ellos, ¿cómo le dijera? Como que era delito o algo así, era problema. Entonces, por eso Ok, fue que hablo antes de... muy bien. Ah, Entonces, estoy entiendo. ajá, Eso, ok, ok, eso era lo perfecto. más o menos, ¿no? Sí, sí, ahora voy a seguir haciendo preguntas. Ahora, el jueves fue el Shabbat. Hoy viernes, ¿qué fue? Digamos, en todo el día, desde el jueves en la noche hasta hoy en la noche. Pregunta a mí. Sí, sí, sí. El jueves fue el Shabbat. El viernes fue, pienso que fue el día que fueron, diga, no, perdón. Le soy sincera, estoy confundida, no voy a batear, como decimos en Costa Rica, Ok, pero sí. debe ser un día, especial, ¿verdad? Un día especial, claro, un día Pascua. Ok, vamos a ver, ajá, vea, vamos a ver. El miércoles en la tarde fue Pesaj. Desde Ujú. el miércoles en la tarde hasta el jueves, ayer en la tarde, fue día de reposo Ajá, de Pesaj. de reposo, sí. Entonces, ahora sí, si usted lee Marcos 16:1, dice que pasado el día de reposo, o sea, de Pesaj, Ujú. compraron especias aromáticas. O sea, un día como hoy viernes. Porque Sería como, sí podían comprar porque no era Pesaj. ¿De acuerdo? ujú. Y resulta que después, si leemos nosotros Lucas, ¿qué dice Lucas? Que estaba por comenzar el día de reposo. ¿Pero cuál día de reposo? Isaac, Ujú. Ajá. Isaac. Es que ahí solo vivían shabateando nada más. De Sí. miércoles. Ok, sí. Eso Eso, hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Sí, sí bebían chabateando, como dice mi madre, ¿verdad? Nosotros sabemos que sí existen Shabbats que no son semanales. y es Ujú. Y cada año, eso se hace a es, cada rato. Eso se hace a no cada es, rato. Ajá. Sí, eso es no, a cada año. cada año. Sí, sí, cada año. Ah, pues no lo Exacto. sabía. Ok, bueno, hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo porque si no entendemos eso, pues vamos a caer en el error de, por ejemplo, celebrar otras cosas que nada tienen que ver con lo que la escritura dice, ¿ya? Como Semana Santa, aunque pareciera extraño, pero no, o sea, Semana Santa no tiene nada que ver con eso, porque ya vemos primeramente, ¿verdad? Que Yeshua jamás pudo haber muerto un viernes, como muy comúnmente se cree. ¿Por qué? Porque ahí ni siquiera, vean, desde el viernes en la noche, ¿verdad? Viernes en la noche un día. Sábado en la noche, perdón, viernes en la noche es una noche. El sábado en el día sería un día, una noche y un día. El sábado en la noche serían 2 noches. Pero ya el domingo en la mañana o el primer día de la semana, como se dice, ya había resucitado. Entonces, ¿qué pasó con los otros días? 2 noches y un día. No, no se puede. O sea, no cabe. Es imposible. ¿Ya? Recuerden, recuerden lo que les dije al principio. Si Yeshua dijo, ¿verdad? Así como estuvo Jonás en el corazón, no, en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre tiene que estar en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches, ni más ni menos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van, compran especias aromáticas un día como hoy, a cualquier hora, no sé. ¿Y qué pasa? Pues después del día, y necesitan prepararse porque viene el Shabbat que nosotros celebramos todas las semanas y que ellos también celebraban. ¿Y qué? Prepararon las especias y luego descansaron, así como lo estamos haciendo nosotros. Y es por eso que tenemos que entenderlo. Eso hay que entenderlo muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, cuando llegaron, ¿lo encontraron o no lo encontraron? Bueno, es lo que vamos a ver ahorita. Eso es lo que vamos a ver. No se Porque me... fue día Aquí. domingo que supuestamente que ya Ok, no lo hallaron, ¿eh? y ya no lo hallaron. Muy bien. Pero sí, sí se entiende lo que acabamos de decir. Entonces, aquí hicimos un esquemita de lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Entonces, Yeshua, el 14 de Aviv, por la tarde, ya pasado el 14, ¿verdad? Ya casi comenzando el 15,
¿verdad? Bueno, en el 14 se es crucificado. Cae un miércoles, ¿ya? Miércoles, después de las 3, desde las 3 a las 6, pues lo bajan lo bajan del madero y lo llevan al sepulcro. Ahí, estando en el sepulcro, entonces comienza, y por ejemplo, miércoles de la noche, miércoles toda la noche sería una noche. Cuenten conmigo. Jueves en la mañana sería un día, bueno, todo el día. Jueves en la noche, toda la noche serían 2 noches y llevamos un día. Entonces, pues viene el viernes, el jueves en la noche, no, sí, ya tenemos el jueves en la noche. Después tiene el viernes en la mañana, llevamos 2 días y 2 noches. Después el viernes en la noche, ¿verdad? Llevamos 3 noches y 2 días. Y después todo el sábado, ¿verdad? Todo el sábado de día serían 3 días y 3 noches. Por lo tanto, después de eso, ya si queremos ser exactos, 3 días y 3 noches, tuvo que haber resucitado terminando Shabbat. Y terminando Shabbat, ¿qué comienza? ¿Qué comienza? Primer día de la semana, ¿de acuerdo? Eso es claro, ¿de acuerdo? Entonces, así lo tenemos. 14 David muere por la tarde. El jueves, así como lo hicimos este año, es Shabbat de Pesaj. Entonces, ¿qué pasa? Después del día de reposo de Pesaj, van ellas, compran sus especias un viernes, así como hoy, ¿verdad? Y vueltas prepararon especias aromáticas y descansaron. Y después, ya el sábado, al término del Shabbat, él, después de eso puede resucitar. No sé a qué hora, pero resucitó. ¿De acuerdo? Entonces, del Shabbat semanal, ¿verdad? Ahora vamos a poder, digamos, leer un poquito más para poder entender esto. Porque aquí viene otra pregunta. La otra pregunta es, ¿cuándo se mecía el Omer Reshit? ¿Cuándo se mecía el Omer Reshit? Aquí en la época de Yeshua, ¿cuándo fue que él resucitó como Omer Reshit? Esa es la pregunta, que la vamos a contestar ahorita. Así que vamos ahora a leer Marcos capítulo 16, verso 9. Marcos 16, verso 9. Y acá, vamos a ver. Vamos a decirles, comparto Marcos 16. Entonces, ahí pueden ver. Okay, ¿pueden ver ahí el texto? Aquí lo subrayo. ¿Se puede? Muy bien. Entonces voy a invitar al hermano Arturo que por favor me lea el versículo 9. Así como lo tengo en la pantalla yo, ahorita. No sé si puede leer de la pantalla. Sí, hermano, porque aquí está en modo casi hebreo, pero mire, lo voy a leer aquí para que lo comparemos, porque en el Sí. fondo dice lo mismo, pero ya, igual mire, dice, cuando Yeshua se levantó de los muertos y en el primer día hacia Shabbat se apareció primero a Miriam de Magdala, de quien había expulsado 7 demonios. Ya, eso es lo que dice la Biblia, mía. Ujú. Y la suya dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Amén. Ok, amén, amén. Hermano Arturo, no se me vaya, no se me vaya todo. Ok, porque aquí viene la sesión de preguntas. Ahorita, así como usted lo leyó, ¿qué es lo que está leyendo? Yeshua resucitó, dice ahí. Dice, habiendo pues. Jesús por la mañana, el Ok, primer día de la semana. muy bien. Entonces, si lo leemos así,
Así tal cual, ¿verdad? Dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. Ah, bueno, dice, ¿verdad? Claro, ahí dice Jesús que Jesús resucitó por la mañana. ¿De acuerdo? Pero todo está en donde nosotros ponemos la coma. Todo está en donde ponemos la coma. Recuerden, el texto griego no tiene comas. La coma se la pone el traductor. Entonces, ahora yo voy a invitarle al hermano Arturo que por favor, en vez de ponerme la coma en por la mañana, me la ponga hasta donde dice Jesús, aquí. Y se la voy a anotar acá. Vamos a ver. Quiero que me lea la coma acá. Sí. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana. Ok, vamos a ver. Por la Apareció mañana, primero. el primer día de la semana, ¿qué? Ahí sí cambió, ha cambiado bastante. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, es decir, el día No, no, no. domingo. Un momento, hermano. Entonces, yo quiero que me ponga la coma únicamente en Jesús y después que todo me lo lea corrido. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Ok, entonces, vean cómo cambia la cosa, ¿verdad? Porque ahí leemos, ¿verdad? Habiendo pues resucitado Jesús, listo. Ah, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, ¿ya? Pero él ya había resucitado. Ahora, bueno, Isaac, aquí, pues eso queda interpretación de la coma, dice, ¿verdad? Pero, pues, para que vean que no es así, para que ustedes vean que no es así, no estamos metiendo mano negra aquí. Vamos a leer Juan 21, porque Juan 21 también nos dice lo que pasó. Muy bien, entonces, bueno, aquí Raquel, no sé si me puede leer aquí. Dice Juan 21, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ok. Entonces, lo que acaba de leer Raquel, estamos viendo que María Magdalena fue de mañana y dice que la piedra, ¿verdad? Dice que vio quitada la piedra del sepulcro y aún estaba oscuro, pero ya la tumba, ¿verdad? Ya la piedra había sido quitada, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos que tener claro, ¿verdad? Que él ya había resucitado, porque ya la piedra había sido quitada del sepulcro. ¿Sí se da a entender ese texto? Amén, Isaac, así es. Sí, al Amén. menos hoy yo le pedí a una católica porque vi el estado de ella diciendo que, bueno, el estado puso que hoy él moría y todo eso, el viernes. Entonces yo le puse que él murió el 14 de abril y que tenían que cumplir 3 días y para que esos 3 días se cumplieran tenía que llegar, morir un miércoles y llegar al sábado y resucitar el sábado por la noche para que fueran las 3 noches, así le puse yo. Él me puso un amanillo solo bueno, tal vez algún día ya lo pueda entender, ¿verdad? Porque si estas cosas son muy minuciosas para entenderlas. Vea nosotros el tiempo que tenemos de estudiar esto y nos ha costado entenderlo. Siempre he pensado eso, de esa coma que usted dice ahí, que la ponen en una mala parte.
Cuando entendemos eso de las comas, entonces ya vamos entendiendo un poquito más que esas comas las colocaron mal. A conveniencia, ¿no? Ok, muchas gracias. Y bueno, entonces voy a seguir leyendo porque dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro, y dice, y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, el mismo que está escribiendo el Evangelio, que es Juan, ¿verdad? Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Vean lo que está diciendo, ¿verdad? Siendo que el Señor ya les había dicho que él iba a resucitar al tercer día. Y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. De ahí viene el famoso chiste que dice que ¿quién corre más rápido? Si Pedro o Juan. Y la respuesta es que Juan, porque Juan tiene tercera y Pedro solo tiene segunda. Entonces, para que lo tengan ahí a mano. Ahora dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, vean, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, o sea, el jardinero o el labrador de la tierra, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, Miriam. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir, bueno, dice que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, pero ahí lo que más bien le está diciendo Jesús es, no me retengas, porque aún no he subido a mi Abba. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Abba y a vuestro Abba, a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Entonces, acá, bueno, ya podemos entender mejor, ¿verdad? Que él ya había resucitado. Cuando ellos fueron a la tumba, él ya había resucitado. Él ya no estaba ahí. Cuando María fue, ya no estaba ahí. El sepulcro ya había sido abierto. ¿Todo claro? No sé si hay alguna pregunta por el momento. Ya vamos a ir cerrando. Pero si quisiera saber si quedó claro lo que hemos tratado de explicar un poquito. Ok. Sí, Perfecto. gracias, Isaac. Poquito a poco ahí vamos aprendiendo. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a finalizar con las conclusiones al respecto de todo lo que acabamos de leer. Entonces, la primera conclusión es que para que la profecía haya sido cumplida, desde el atardecer del miércoles al atardecer del sábado se cumplen los 3 días y 3 noches. Si Yeshua hubiese muerto otro día, no puede uno calzar los 3 días y 3 noches, no se puede. Ni siquiera decir que murió un jueves, tampoco. Esa es la primera, ¿de acuerdo? Menos viernes, ¿verdad? Ahí creo que lo puse. Si hubiese resucitado un domingo en la mañana, hubiesen sido 4 noches, ¿de acuerdo? Hubiesen sido 4 noches.
hubiese sido todo el sábado por la noche. Y pues entonces no calza, eso no calza. Por eso lo de arriba. El día viernes queda totalmente descartado. No, no, hay que sacar de la mente eso. Hay que sacar todo lo que pues por tradición, como les dije antes, ¿verdad? Hay cosas que uno hace por tradición, pero sin entender y sin preguntarse el por qué se hacen esas cosas. Ahora, aquí las cosas importantes, porque recordemos que toda la escritura apunta al único y verdadero Reshit, al Mesías. Entonces, al ser Yeshua el Omer Reshit, y a quien apuntan todas las fiestas que nosotros celebramos, él es digamos, el que cumple el día señalado para ser el Omer Reshit que debía mecerse. Recuerden, era el Cordero de Pesach, pero él también era el Omer Reshit. Entonces, aquí también tenemos que nosotros contestar la pregunta de que cuándo se tenía que mecer el Reshit. Si era el día de reposo después de Pesach o era el día de reposo de la semana en que caía Pesach. Entonces, como les dije antes, esa pregunta la contesta Mashiach. Él nos viene a revelar cuándo se tenía que mecer el Omer Reshit, cuándo se tenía que, así como dicen las versiones que tenemos, se tenía que mecer la gavilla. ¿De acuerdo? Entonces, mi pregunta es, la resurrección de nuestro Salvador, ya vimos que fue después del Shabbat, ¿verdad? El primer día de la semana. Muy bien. Entonces, Yeshua no lo hizo al término del Shabbat de Pesach. Un día como ayer, por ejemplo. ¿Cierto? No lo hizo así. Si él hubiese resucitado un día como ayer, entonces quiere decir que el día en que se ofrecía el Omer tenía que ser ayer, pero no fue ayer. Y la tradición enseña que desde ayer era el día que se tenía que presentar la gavilla. Así lo hacen. Y aparte de eso, desde ese día empieza la cuenta del Omer. O sea, la cuenta del Omer. Recuerden, en el verso 15, que quisiera que vayamos y lo leamos otra vez. No sé, hermana Solimar. Por favor, léame Levítico 23, verso 15. Levítico 23:15 dice, ya voy. Levítico Se 23:15. permite que traigan el lunes van a ser los 7 A partir del sacerdotes. día siguiente al sábado, al Shabbat, es decir, a partir del día en que traigan el Omer de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Amén. Amén. Entonces, vean, ese verso es clave, ¿verdad? Si nosotros ya sabemos qué día se ofrecía el Omer Reshit o se mecía el Omer Reshit, ya sabemos que desde ese día se tienen que comenzar a contar las semanas. Sí, pues, 7 ¿De semanas. acuerdo? Es decir, Entonces, se cuentan del término del Shabbat. el término del Shabbat, ¿verdad? Entonces, eso es, podemos entender que el día de reposo, ¿verdad? Bueno, aquí lo vamos a hacer. Dice el día de reposo que nos habla Levítico 23:11, que es el mismo que nos está hablando Levítico 23:15, es el Shabbat semanal en el cual Además, cae Pesach, ¿verdad? Pero no es el día de reposo solemne de Pesach. sí. Además, hermano, que ahí dice, a partir de ese día cuentan 7 semanas. Entonces, la cuestión está, no es en contar los días, sino las 7 semanas. Ujú. Entonces, cada domingo era el primer día de semana. Entonces, así podemos contar las 7 semanas hasta el Shavuot, hasta El las 7 de Shavuot. Ujú. Y Sí. además también de que todo el Señor lo tenía calculado, ni un día más, ni un día menos. Ujú. Entonces, Yeshua, pues el espíritu de la profecía, y entonces él
él tenía que cumplir con todo, con todo, con todo, y hasta en esto pues cumplió porque los días cayeron, pues todo calculado, todo estaba listo pues. Entonces él duró los 3 días y 3 noches en la tierra y también fue la primicia que se presentó, fue la primicia, el Homer Reshid presentado en los cielos. Amén. Como ya lo venía, lo venían celebrando en la fiesta. Amén. Amén, hermana Solimar. Bueno, yo creo que ha sido, me parece, ¿verdad? Enriquecedor todo lo que hemos visto. Por último, dice que esto también nos aclara entonces el conteo, ¿verdad? Al decir que el día que se refiere, ahí en Levíticos 15 es donde se ofrecía el homer de la ofrenda, que es minja, la mesida. De acá se comienza a entender el conteo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, digamos, aunque parece extraño, muchas veces esto es controversial, porque el pueblo judío comenzó a contar el homer desde ayer, después del Shabbat de Pesach, ¿verdad? Pero a mí me parece que esta semana es la semana clave para que nosotros pudiésemos entender verdaderamente que no se puede comenzar a contar desde ayer, porque Mashiach aún no ha resucitado, digamos, en el término de la semana. Él resucitó terminando Shabbat, ¿verdad? Digamos, ahí él es el Reshid, que es levantado, pero después, vean que le dice a Miriam que no lo retenga porque aún no se había presentado al Padre, ¿verdad? Pero ese mismo día tenía que ser presentado, digamos, como el Omer Reshid. Entonces, eso es clave. A mí me parece clave y contundente, en el sentido de que, pues, bueno, creo que Él nos ha dado todas las claves para que podamos entender cómo es que se cumple la palabra, de qué manera tenemos que proceder nosotros, si hacerlo por tradición o hacerlo por revelación del Evangelio. ¿De acuerdo? Hermano Arturo. Mi hermano, una pregunta, y esto tiene que ver, la verdad, a mí me confirma, porque nosotros tenemos nuestra cabeza aún se deja llevar por el calendario donde nos cambiaron los tiempos, nos cambiaron las fiestas, todo, y por eso nuestra cabeza aún está dura de mi servicio. Viéndolo en el tiempo de hoy, eh, hablando de sábado, domingo, como hoy, ¿cuándo resucitó Jesús entonces? ¿El sábado en a- en la tarde o el domingo en la mañana? Hablando del día de hoy, ¿ya? Ok, Porque ok. habla de mañana. Ujú. Además, la Bueno, escritura dice, sea la tarde y una mañana un día. Y si dice la mañana, aunque también entiendo que apareció en la mañana, o sea, tiene que haber, antes de eso fue, pero hablando en idioma contemporáneo, él entiendo que se apareció en la mañana del domingo, sí, se apareció, se o apareció, se apareció en la mañana del domingo, se ya. apareció. De que resucitó, pudo haber resucitado después, o sea, terminando Shabbat, comenzando Shabbat. De ahí para adelante. Si sabemos, o sea, sabemos la hora precisa, no, yo no sé. Y el que diga que lo sabe, pues mis respetos, pero yo no sé porque no estuve ahí. Y nadie lo vio, sino hasta la mañana, ¿verdad? Pero más que eso, digamos, de saber qué hora precisa, es entender que Él lo hizo, Él resucitó, ¿verdad? Cumplió la palabra que Él había dado. Y esa palabra, pues, es la que a nosotros hoy nos hace estar aquí. Que si Él no hubiese resucitado, ¿qué dice la Escritura? Vana sería nuestra fe y vana sería nuestra esperanza. Muy bien. Amén. Hermano Isaac, yo digo también que hay algo que usted dijo ahí que yo antes no había visto y lo vi ahorita cuando usted dijo
cuando hizo la cuenta de los 3 días y 3 noches. Es decir, que para los 3 días tenía que ser necesario el día del Shabbat, es decir, meter este día para que dieran los 3 días y las 3 noches, porque si vemos las 3 noches ya las teníamos, ¿verdad? Y faltaba pues el día del Shabbat, es decir, el día de luz del Shabbat, ¿ves? Para terminar de completar los 3 días y las 3 noches y los 3 días. Entonces, si nos vamos así a calcular calculando que el día tiene 24 horas y cuánto da la cuenta, que da 72 horas, ¿verdad? Entonces, tendríamos que decir que el Señor resucitó a partir de las 3 de la tarde, que se cumplen las 3 días y las 3 noches con las 72 horas. Si nos ponemos a matemática y a calcular así precisamente, pues, y como usted dice, pues nosotros no sabemos, no sabemos a qué hora fue, no podemos precisar, no podemos decir a esta hora fue, pero sí por lo mismo que dijo el Señor, por los 3 días, las 3 noches, pues sabemos que fue no sé, a partir, ya cuando declinaba el día de Shabbat semanal, en una de esas horas. Pero lo que sí sabemos es que en el primer día de la semana, en la mañana, él ya había resucitado. Y que este mismo día, él se presentó, mañana, el primer día de la semana, él se presentó como primicia allá en los cielos. Amén, amén. Bueno, entonces, bueno, ahora sí, ya vamos a finalizar. Vamos a finalizar leyendo estos versos, porque recordemos que todo apunta a Él, ¿verdad? Todo es por Él, así como lo dijimos en un principio, y para Él. Entonces voy a asignar igual estos textos. El primero lo va a leer mi esposita. El segundo me gustaría que lo lea mi madre. Vamos a ver, Sol está ahí todavía. Ok, sí. Sol está por ahí. Me lee el de Juan y no sé si Sara también nos podría leer el Salmo 17:15. Así en orden, así como está en la presentación. Bueno, entonces voy a empezar. 1 Corintios 15, versículo 20 al 23, dice, mas ahora Cristo, Mashiach, ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora continúa mi suegra con Filipenses 3, 20 al 21. No sé si ya lo tiene. Sí, ya. Dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ahí? Sí. Sí, Bueno, ahora sí. hay unas cosas que, digamos, de estos versos que acabamos de leer, y para mí el de Filipenses es un verso muy clave, ¿no? Porque una de las cosas que se hacían cuando se presentaba el Reshit, era que, o sea, toda aquella persona que iba y presentaba eh, la ofrenda, ¿verdad? La gavilla, él tenía que llevar lo mejor de lo primero. Y al hacer eso era como un acto de fe, ¿de acuerdo?
del hecho de, digamos, que por ejemplo, como dijo mi madre antes, el agricultor guarda lo mejor, la mejor semilla para cultivar el otro año, para que su cultivo sea el mejor posible, ¿sí? Pero el Señor ahí hacía como un reto, ¿no? No, 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 no. Ustedes no se pueden quedar con lo mejor. Tráiganme a mí lo mejor de lo primero que ustedes tengan y de ahí, ¿verdad? De ahí ellos, o sea, lo que pasaba era que el resto de la cosecha iba a ser semejante a ese reshit que llevaban como ofrenda. ¿De acuerdo? ¿Sí me entienden el paralelo, no? Por ejemplo, si una persona decía, voy a llevar el reshit, pero llevaba el peor de todos, entonces el resto de la cosecha iba a ser como ese reshit. Terrible. Si era el mejor, Dios le iba a dar los atributos de Exactamente. Reshit a toda la cosecha. Entonces, así como dice Raquel, si yo llevaba lo mejor, el Señor me iba a dar lo mejor también, porque Él es fiel. Y una de las cosas en que, no sé, le voy a decir a mi madre que me lea por favor otra vez Filipenses 3:20 al 21 para que ustedes vean, sabiendo que el Reshid es el Mesías, lo mejor. O sea, Él ya se presentó como el Reshid. Entonces nosotros tenemos que ser transformados o vamos a ser transformados a la imagen de ese Reshid. ¿Entienden? Vamos a ser como Él. Entonces, madre, por favor. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ok. Entonces, vean que eso es un texto, pero sorprendente, que Él va a transformar nuestros cuerpos mortales, corruptibles, para ser semejantes a Él. Eso es glorioso, gloriosísimo, ¿verdad? Y para que ustedes entiendan y puedan ver que la magnitud de lo que Él está haciendo, de lo que Él ha hecho, que no es simplemente cosas arcaicas como mucha gente lo ve, es el poder de Dios reflejado ahí. Como dice, Él es la imagen visible, ¿verdad? Donde habitan corporalmente toda la plenitud de la ley. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Sería solo, ¿verdad? Sí, ya le voy a leer. Dice, miren cuánto nos ama el Padre, que se nos dio a llamar hijos de Dios y lo somos por eso los que son del mundo no nos conocen y lo somos, por eso los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Amén. Amén. Seremos semejantes a Él. Y bueno, Sara me dijo que no podía leer Salmos 17:15. Voy a pedirle al hermano Arturo si me podría, por favor, ayudar con el texto. Tehilim 17:15. Yo en Sedacá, en justicia, veré tu rostro. Yo estaré satisfecho cuando despierte con tu semejanza. Amén. Amén, amén. Glorioso. Hermoso. Eso es palabra del Señor, ¿verdad? En la oración, que estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza.
Y es lo que nosotros anhelamos y queremos algún día pues lograr hacer, ¿no? Ser como Él, estar a la altura del varón perfecto que es nuestro Mesías. Y bueno, aquí termina el estudio. Eso era lo que queríamos compartirles con respecto a, a este tema del Omer Reshit. Si ustedes notaron, no mencionamos la palabra Bikurim, porque eso queda para otro estudio, para que podamos entender que pues aquí todavía no se habló del Bikurim. Vamos a ver cuándo es que se tiene que hablar del Bikurim. Eh, Significa Bikurim. Bikurim también es como primicias, pero no es la primicia de lo primero, digamos, de lo que uno cultiva en su, eh, digamos, en lo principal que uno hace. Por ejemplo, si yo soy sembrador de trigo, yo llevo la primicia del trigo, digamos. Pero Bikurim es primicia, bueno, digamos, eso es el Reshit. El Bikurim sería como la primicia de todo lo demás, de aquello que no es parte también de la actividad principal que yo hago. Por ejemplo, si tengo un campo de frijoles y alrededor del campo de frijoles crece em, palos de guayaba o de mango, no sé, también tenía que llevar esas primicias de esa actividad que no es parte de la principal, digamos. Más o menos así. Ujú. Tiene que ver con los frutos. Muchas gracias, Con el perfecto. cereal. Sí, Ujú. muchas gracias por el estudio, estuvo muy bonito. Muchas gracias por conectarse y pues espero que haya sido de bendición, de mucha bendición. No sé si hay algún comentario o lo dejamos acá. Vamos a orar antes de despedirnos, ¿verdad? Peleamos mucho, nos discutimos mucho, ¿eh? Sí. Es que uno a veces relaciona discutir y en la escritura también. Yo he escuchado hermanos que decían, sí, ve que los fariseos, que yo hasta el día de hoy yo me declaro un defensor de los fariseos, ¿ah? Decían, ve, está discutiendo con los fariseos y con los escribas y con los doctores de la ley. Ahí está Jesús retándolo y peleando con ellos. Y claro, y uno cuando es niño, es guagua, cree eso. Y nosotros estamos discutiendo, estamos interpretando la palabra y discutiendo entre nosotros y sacando el resultado o lo mejor de la palabra. En este caso usted, pues hermano, usted nos guía a nosotros, pero estamos discutiendo la palabra, como fariseos. Amén. Todos estamos aprendiendo. Ahí vamos como ovejitas, ¿verdad? Tratando de seguir a nuestro pastor. Amén, Isaac. De mi parte está muy lindo el estudio y la enseñanza, muy bonito. Muchas gracias por instruirnos en las escrituras. Y sí, eso que dice el hermano, como fariseos, a veces nosotros hemos tenido una mala interpretación de los fariseos, porque un día una señora tuvo un problema con el esposo y el esposo le dijo, usted es una farisea. Entonces, le digo yo, si supiera lo que quiere decir fariseo, que los fariseos eran demasiado expertos en las escrituras, ¿verdad? En la Torá. Entonces, a veces muchos todavía siguen con eso porque nos han mal enseñado lo que es la palabra fariseo, ¿verdad? Sí. Sí. Eso es muy cierto, muy cierto. Y bueno, entonces vamos a orar y quedamos despedidos. Bueno, yo voy a hacer la oración. Señor, te damos gracias en esta noche que tú nos concedes. Gracias por abrir tu mano, Señor, con manos de bendiciones, por regalarnos el Shabbat, por regalarnos las fiestas, Señor, porque solo por tu misericordia hemos sido acercados al trono de la gracia. Aquí podemos alcanzar, Señor, el oportuno socorro, aquello que necesitamos, Señor, para que nuestras vidas no se desvanezcan en este mundo.
Ciertamente, Señor, te necesitamos. Necesitamos que seas tú nuestro guía, nuestra fortaleza, nuestra fuente, Señor, de inspiración en todas las cosas. Anhelamos, Señor, poder encontrarnos en algún día contigo, Señor, y poder, así como dice el Salmo, ser transformados, despertar a tu semejanza, Señor, porque sabemos que este regalo que tú nos estás ofreciendo, esta oportunidad de ser parte de aquellos que pueden alcanzar la vida eterna, que podamos ser semejantes a ti, Señor, ser transformados a tu imagen, ser despertados en el día postrero para poder ser también, Señor, parte de la cosecha, de la mies que tú mismo, Señor, a través de los años has querido recoger. Yo te ruego por cada uno de los que estamos aquí, por sus familias, Señor, para que sea tu mano poderosa guiándolos en todas las cosas, para que seas tú siendo, Señor, fortaleza en medio de dificultades, de pruebas, que seas tú, Señor, el centro de cada hogar. Que lo principal, Señor, siempre sea mirarte a ti y no apartarnos, ni a diestra ni a siniestra, Señor. Gracias por el momento que tú nos has permitido compartir. Y gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos para poder verte, Señor. Gracias por todo, Reyita. Te bendecimos en el nombre glorioso de Yeshua. Amén. Amén. Shabbat shalom.